Hablaremos hoy de los amores de Pompeyo. Pompeyo, personaje, un general de la República Romana. Así que vamos a Roma en tiempos de la República. Rara vez pasamos por allí. Bueno, Pompeyo era un general muy exitoso, que había triunfado en muchas batallas durante la expansión de la República, ¿no? Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y expulsó a los opositores de su familia al norte africano y también a Sicilia. Ganó batallas en Hispania. A su regreso derrotó una rebelión de esclavos que no era otra que la de Espartaco, ante quien muchos tauras habían fracasado, ¿no? En el 70 a.C. fue nombrado cónsul. Derrotó a Mitrídates VI en el oriente, a Tigranes el Grande, rey de Armenia, y Antíoco, rey de Siria. Todas estas regiones fueron anexadas a Roma. Luego de estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y nuestro amigo Julio César. Pero entre ellos se produjeron algunas discrepancias que finalmente condujeron a la ruina de la República. Parece que Pompeyo era muy hermoso y eso lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. A diferencia de uno de los dos socios, Craso, que era todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer famosa por sus quejas continuas. Bien. A esta cortesana le gustaba recordar lo siguiente. Decía siempre esta frase, que no me gusta. Decía que ella nunca se había ido de su lado sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de Pompeyo. Bueno, no es algo para andar intimidad, no es algo ni para andar contando, y después de todo tan deseable. No. ¿A quién le importa la marca de los dientes del amante? Es mejor que las marcas de un amor que en el espíritu, que no en el cuerpo. Si no, imagínate, a los 10 años ya... No le nota nada. No le notan nada. Estos tipejos que muestran... Sí, que van... se creen fantásticos porque le muerden el hombro a una dama. Bueno, amigo, está al alcance de cualquier gil. Sí. Déjalo para el fútbol que te va a ir mejor. El caso es que Pompeyo... que según parece era un amante muy meritorio, sin embargo, le cedió a Flora a un amigo. Mirá vos. Geminio se llamaba, Geminio. Le dijo que se quedara con Flora, pero el amigo estaba enamorado realmente y Pompeyo se la regaló. Así que la idea de la mujer, que era algo que se muerde y se regala, esa es la idea de la mujer que tenía Pompeyo. A otro can con ese hueso. Dice la crónica que Flora sufrió tanto que estuvo enferma durante largo tiempo. Bueno, en verdad los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo. Todos los macanudos querían casar a las hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que querían llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en que Emilia ya estaba prometida a otro y además embarazada. Ya voy. Mejor que prometer es realizar, decía. Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, también de familia importante. Y se casaron. Después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos. Ahí tenés. A Pompeyo le iban con cuentos. Con cuernos. Con cuantos. Y él se negaba a escuchar. Decía, se tapaba los oídos. Algunos de sus soldados
se acercaban a describirle su desgracia y él los rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Mucia el divorcio. Dice, no es que yo me lleve de cuento, pero chao. Libre otra vez, formó otro triunvirato con Juan José Paso y Héctor Larrea. Este pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo. Este es el triunvirato del que hablábamos antes, ¿no? Craso y Julio César. Julio César. Y para sellar aquella unión, Pompeyo se casó con la hija de César, con Julia. Julia tenía 22 años, Pompeyo casi 50, y aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo. La voz, en pleno centro de Roma. Al poco tiempo Julia estuvo embarazada, pero en el año 55 a.C. se produjo un incidente. En el curso, yo me acuerdo de este lío, en el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en su casa la toga manchada y le llevara una limpia. Y el criado, todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa con la toga en la mano, ensangrentada. Julia lo vio llegar, vio la sangre, oyó las palabras entrecortadas del mamerto en cuestión, sí, y creyó que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y Julia murió. Hay que pensar antes de mandar un falto a lavar la ropa. Sí. Pompeyo quedó destruido, también el pueblo se conmovió por aquella muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio sepultura pública en el campo de Marte, que era ahí nomás, porque recuérdese que hemos dicho que vivía en el campo de Marte, claro, así que muy lejos no fueron. Un año después Pompeyo volvió a casarse, mirá vos, esta vez con Cornelia, la hija, disculpen ustedes, de Metelo Escipión. Se casaron, pero su unión no fue venturosa, provocó prácticamente una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo era un hombre que daba muchos consejos. Sí. Su nombre es un consejo. Es un imperativo. Bueno, aconsejado por Metelo, se apartó de la amistad de César. Craso ya se había muerto, mientras nosotros contábamos otras cosas. Sí. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó y nombrar un único cónsul en la República Romana era algo absurdo. Estaba mal visto, de hecho, porque justamente se quería evitar aquella cosa de la monarquía. Ellos venían de una pésima experiencia con los reyes, entonces, desde que el último rey, el último Tarquino fue depuesto, nunca jamás quisieron hablar de un rey. Pero además, los dos cónsules, era la idea equivocada que tenían ellos, de un cierto control mutuo. Nombrar un cónsul era lo contrario del consulado. El consulado era un equilibrio de poder. Un cónsul solo era el poder discrecional. Pero bueno. La Francia revolucionaria repetiría la misma experiencia. Exactamente. Sí. Bien. El caso es que Julio César aceptó dejar su cargo, pero con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. Yo me voy, dice, pero que Pompeyo también se vaya. Y el Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César, y ahí empezó la guerra civil. Recuérdese que César, con su ejército, desobedeció, cruzó el Rubicón. Y dijo, alea iacta est, la suerte está echada. Y muy bien, y tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo debió huir, llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba,
Al cabo de un tiempo César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y ganó César. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. O me reprocho a mí misma la catástrofe. Dicen que se creyó maldita. Bueno, según Pierre Grimal, después de aquella derrota, Pompeyo huyó a Egipto. Pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 antes de Cristo. Ahí murió el pobre Pompeyo. Y el vencedor, bueno, no importa, de Espartaco, de Kirk Douglas, que ya no es Espartaco, ahora Espartaco es un señor, hay una serie llena de sangre y de efectos de sangre especiales. que salpica despacito, además. Sí, sí. Es rara, no me gusta. Está todo raro, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir y nada más. Digamos, en principio, Alejandro, que la figura de Pompeyo nos remite a esas cosas tan parecidas a las formas de la política que uno ve en los tiempos contemporáneos. A ver, yo no sé si sería amigo de un tipo al que toda la familia lo quieren como yerno. Digo, ¿por qué quiere alguien a ese fulano como marido de la hija? Porque es inofensivo, porque jamás le va a hacer un escándalo. Porque es lindo, vamos. Porque es lindo y está para mostrarlo, pero nada más. La belleza de Pompeyo, de pura envidia. Sí, un poco sí, la verdad. Sí, porque cuando uno es lindo, todos lo envidian. Déjeme que me ponga el casco, mire. Sí. Digo, mire, Metelo. A Metelo únicamente lo podés tratar de che. Sí. Si no, te pasa como recién, le dije, mire, Metelo, y es mirá, Metelo. Claro. Incluso si lo usa en algún género de latín, significa apurate. Sí, claro. Pero bueno. Metelo que son pastelos. Metelo que son pastelos. Otra cosa que me hace sospechar del compañero Pompeyo, digo, seguramente en el campo de batalla era más eficaz que César. Digo, no solo logró la victoria sobre Espartaco, con una astucia que Craso con todo su dinero no había logrado, y varios otros, como usted dijo, tampoco, sino que tipos como Antíoco y Mitrídates no eran moco de pavo para vencer. Es un hombre que además desarrolla, Pompeyo, una estructura llamada, con perdón de la mesa, el testudo. El testudo era una forma, contra el ataque habitual de las legiones, era una forma de defensa que formaba una coraza. Y entonces ahí iban todos, mientras todos se entretenían en eso, venían otros por atrás y lo mataban a los pibes y así ganaban las batallas. Era un gran guerrero y un gran guerrero pintón. En esos tiempos, querido Alejandro, hace que uno haya podido prever la desgracia en los sucesivos matrimonios. Vaya uno a saber, lo ignoro. En todo caso, me da la impresión también de que hace falta me extrañan mucho unas cosas que han surgido en los últimos tiempos, teóricos que hablan de hacer política sin ambición de poder, sin una ambición plena de poder. Aquel que no tenga vocación de poder no tiene que dedicarse a la política. Lo que hace hablar bacán. Exactamente. Y creo que en ese sentido, Julio César no solo tenía una enorme ambición de poder, sino además tenía una noción perfecta de la grandeza de Roma. Un tipo que va a conducir Roma, si no se siente tan grande como ella, es decir, como Roma, más vale que se dedique a besar a Julia en el campo de Marte o a huir con Cornelia para ser apuñalado en otra parte. Y en todo caso, uno de los problemas de estas épocas, Julio César le llevó una gran ventaja, y es que sabía escribir. Al decir sabía escribir es que dio cuenta de por qué se había ido a las Galias, de por qué las mañanas frescas estaban buenas, de Velo Gálico, que es maravilloso. Entonces digo, no sabremos jamás qué le pasaba a Pompeyo, porque creo que, aunque todo parezca el mismo género, es fácil darse cuenta de que las cosas entre sí no se parecen por mucho que lo semejen. Es decir, no es la misma milonga el derrotar a Espartaco que el gobernar Roma, no es la misma milonga seducir a Julia que convencer al padre de Julia. Digo, de modo que a la hora de los bifes, él habrá pensado mientras entraba en lo último de los puñales desgarrando su piel, que lo que se estaba escribiendo allí era algo que nadie nunca iba a cantar, y él habrá dicho, esa es la milonga de mis amores. Y Milonga de mis amores es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Charlo. Adelante. Hablaremos hoy de la cabeza de Joseph Haydn. No del cerebro de Joseph Haydn, sino de la cabeza, del melón. Es un tema delicado, inspirado por un libro de nuestro querido Matos y por otros libros que tenemos por ahí. Bueno, el caso es este. A fines del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall,
se formularon varias hipótesis. Hipótesis supuestamente científicas que servían para explicar, por ejemplo, el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en correlacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo de un niato podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Entonces las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de colección. No solo se prestó atención a las cabezas de los criminales, la idea de que el cráneo de un genio podía iluminarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a estos científicos, a los anatomistas, a los fisiólogos, incluso a los filósofos, pero también a los que se llamaban fisiognomistas, que operaban sobre el rostro, decían nariz de criminal, orejas de estúpido, y algunos incluso llegaron a tantearte la parte superior del mate y estudiaban las protuberancias del cráneo, una especie de chichones que uno tiene, y de la ubicación de semejantes accidentes conjeturaban que esa cabeza pertenecía a esta o aquella clase de personas. Si dime cómo es tu cabeza y te diré qué clase de pescado sos. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes de asesinos y ladrones. Que mandaban entre los vigilantes del mundo marotes de famosos asesinos, medían el mate y se un fenómeno. Es muy fácil descubrir un criminal, basta con fijarse si el marote es parecido al de este. Es decir, incluso eso era para evitar la investigación, el juicio, todo eso. ¿Para qué? La justicia usted venga, 20 años preso. ¿Por qué? ¿Cómo no ve? ¿Cómo por qué? Mire el mate que tiene. Muy bien. Después comenzó el tráfico de cabezas, no ya de asesinos, sino de hombres sobresalientes. Todo esto con la noble intención de descubrir cuáles eran los secretos de la genialidad. Y por ahí, un tipo con un par de martillazos en el mate, se lo podía convertir de quinielero en descubridor de la vacuna. Vamos a contar lo que sucedió con el cuerpo del músico Joseph Haydn. Haydn murió el 18 de marzo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se celebró ningún acto funerario. Es que por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón. Haydn era muy patriota, había dejado casi de escribir, y les pareció entonces a los organizadores del sepelio que era conveniente la discreción. Así que lo enterraron en el cementerio de Hunsturm, mejor dicho Hunsturm, con toda sencillez, sin emblemas, ni discursos, ni actos patrióticos, ni cohetes, ni nada. Enseguida los frenólogos empezaron a interesarse por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe húngaro Esterházy, que había sido protector de Haydn, quiso conseguir la cabeza del finado. Era un tipo que se interesaba mucho en la frenología, sobornó, atención esta denuncia, sobornó, no tenemos miedo. Bueno, pero ya debe haber prescrito, ya. Sobornó al empleado del cementerio que procedió a desenterrar a Haydn. Ay, qué feo. Le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Una vez estudiado el cráneo por los frenólogos, se lo devolvieron a Rosenbaum. Le devolvieron la cabeza. Che, mirá, dice, ya estudiamos la cabeza de este niato, acá la tenés. Esta bolsa de nada. Claro, debió ser un suceso digno de ser visto. Le golpean la puerta a Rosenbaum, los amigos frenólogos, le dicen, che, mirá, adivina lo que traigo acá. No sé, me dice, el mate de Haydn que te lo devuelve. Bueno. Y vuelta a enterrarlo, además. Claro, pero no. Rosenbaum no le devolvió. Primero, porque pensó eso que dice usted. Para enterrarlo de nuevo me tengo que agregar. Quizá tenga que sobornar otra vez
al empleado, me pueden agarrar, mejor y me la quedo. Y se quedó el mate como recuerdo. La cabeza de Haydn Qué la dejó lindo. ahí. Muy bien, la guardó el tipo en un armario. Pasó el tiempo. Finalizó la invasión napoleónica y los austríacos ya estuvieron dispuestos a rendir los debidos honores a Haydn. Y como a muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados, pienso en Voltaire, por ejemplo, hasta encontrar el lugar adecuado. Uy. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Pues bien, fueron ahora a buscar el cuerpo, lo desenterraron y se encontraron, che, con que le faltaba la cabeza. Dice, le falta la cabeza. ¿Dónde está la cabeza de este tipo? No será esta vértebra, dijo uno. Claro. Muy bien. Hubo una investigación. Llamaron a la policía, se afanaron la cabeza de Haydn. La policía empezó a investigar y sospecharon de Rosenbaum. Sospecharon. Ya de movida, sí. Claro, porque ya el tipo había hecho algunas indagaciones, yo qué sé. Y la policía revisó la casa de Rosenbaum, pero no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba la casa, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Mire usted qué destino tuvo la cabeza. Imagínese. Sí, lo estoy imaginando. Revisar otro suceso que debe haber valido la pena presenciar. Después Rosenbaum le dijo a la mujer, seguro que no era la primera vez que lo hacías. El caso es que Rosenbaum, asustado por este allanamiento, imagínense, sugirió a su protector, el príncipe Esterhazy, que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. No dijo que lo tenía él, pero dijo que si el poder ponía plata, por ahí el cráneo aparecía. El príncipe ofreció una cifra insignificante. Y Rosenbaum se ofendió en secreto. Son las ofensas más terribles y más dañinas. E hizo que se le entregara al príncipe, agarró la plata, pero en vez de darle la cabeza de Haydn, le dio la cabeza de otro tipo, pensando que nadie podía notar la diferencia. Y así fue. El pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia que tenía el melón, se quedó ahí muy enterrado con una cabeza que no le correspondía, una cabeza ajena. Todos le rendían homenaje y la cabeza no era de él. Ahora bien, Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiese quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir, chao, se arrepintió. Oh, esto que se arrepienten justo. Y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Mire qué lindo regalo para los alumnos. Pero sí, y la pusieron ahí. Pero ese deseo no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la cabeza de Haydn desapareció nuevamente. ¿Otra vez la mujer la agarró? No. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado. Veo los médicos que entran cuando uno está moribundo, hay que tener cuidado. Entra a mirar para los costados. Claro, a ver qué se pueden hacer. Pero Rosenbaum se iba con la cabeza a todos lados, se fue a operar con la cabeza. No, ¿qué se fue a operar? El médico lo atendía en la casa, Claro. que era socio de Swiss Medical. Estaba muriendo en la casa como cualquiera. La gente antes se moría en la casa, como corresponde a un tipo decente, hoy se va a morir uno. Y el médico miraba por ahí y vio, esta debe ser la cabeza de Haydn. Dice, yo me la afano. Y se la robó. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un famoso profesor. Empezó como la falsa moneda, lo compraba uno. Este profesor, al morir, lo cedió al Museo de Patología de la ciudad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Momentito. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de aquel trofeo, puesto que su primer ladrón, Rosenbaum, le había donado a ellos. Muy bien.
la familia del príncipe Esterhazy, protector de Haydn, reclamó lo que faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, porque ellos habían pagado por la cabeza de Haydn. Recuérdese que fue el príncipe que puso, y los habían estafado, le encajaron la cabeza de otro. Así que salió Esterhazy y dice: momento, esa cabeza es mía. El asunto llegó a la corte. En un gran juicio a ver de quién es la cabeza de Haydn. La justicia dictaminó, se reconoció el accionar de Rosenbaum y se otorgó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Correcto, muy bueno. No hubiera hecho lo mismo, sino que el cuerpo no importa, el cuerpo estaba en otro lado. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó después? La familia Esterhazy convenció a las autoridades de la Academia a dejar la cabeza del músico para ponerla junto con el cuerpo, que lo tenían ellos, ¿verdad? Pero aquel fue un mal año. Yo no sé si usted recuerda que los rusos invadieron Hungría y algo de Austria, y el príncipe Pablo Esterhazy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro. Y sus tierras fueron confiscadas con Haydn y todo, pero con Haydn sin la cabeza. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución del mate de Haydn. Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo allí donde los Esterhazy. ¿Y la cabeza del otro niato qué hicieron? ¿La devolvieron al Esa otro? es la pregunta que no sé contestar. Que se la habrán tirado. La tiraron. ¿Qué va a hacer si no sabía ni de quién era? ¿Qué hago con él? Tiralo. Que vamos a estar juntando porquería. Bien. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, nunca se pudo saber nada. Y aquí termina la historia, que me encantó. Me encantó la historia de esta cabeza itinerante de Haydn. Ahora bien, hubo un tiempo en que la cabeza andaba de mano en mano, desde que... Por decirlo de alguna manera. Claro, desde que el médico de Rosenbaum se la afanó, hasta que apareció un comprador que la quiso donar a la Academia de Música, porque quiso restituir la cabeza. Pasaron algunos años. ¿Será la cabeza de Haydn? Bueno, pero hay que... Y bueno, hay que dar fe, dar crédito. No es necesario. Hoy en día, querido Coso, la ciencia adelanta que es una barbaridad. Y entonces podría hacerse un examen de ADN. No, de Haydn. Claro, y usted dice comparar la cabeza con el cuerpo, por ejemplo. Claro, para ver si tiene la misma podredumbre, ¿no? Claro. Si coincide eso, carbono 14 no, se deshace. Igual más o menos tiene que encajar, porque la del otro niato debe haber sido más o menos parecida. No te pueden dar una cabeza a cualquiera. Por ahí es un tipo, no sé qué tamaño tendría Haydn, pero por ahí era un cabezón, o uno muy chiquito y la cabeza le bailaba. Pero usted dice que tiene un encastre perfecto, la cabeza anda... No lo sé, qué sé yo. ¿Cómo tiene uno? No, porque cuidado porque no hay una lógica entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Pero, ¿cómo está agarrada la cabeza al cuerpo? Disculpe mi ignorancia. Con goma. Con algo parecido a goma. Claro, no hay algo... Sí, un resorte como de goma. Una rosca, dice usted. Una rosca, algo... para que tenga la cabeza donde la tenés. ¿O es todo músculo eso? Todo músculo, disco. O sea que cuando queda solo el esqueleto, la cabeza la tenés que agarrar con alambre, si no, sí, se sale. No se te sale, ¿no? Todo se le sale, las vértebras, los brazos. ¿El esqueleto se sale todo, no está? Ah, qué mala construcción que tiene el ser humano. Es como un valero. La cabeza encastra justo en un hueso, pero si la eso tendría que ser para mí. Yo creo que era el valero. Yo, tipo que divinidad, digamos, que voy a crear al hombre, ¿dónde meto la cabeza? Y pongo un hueso con la punta para arriba, como en un valero, y la cabeza con un agujero que entre justo ahí, listo. Da la vuelta para acá, da la vuelta para allá. Pero usted ve el esqueleto y se desarma todo. Cuando a un tipo le saca la masa muscular y la carne, ya los huesos se caen.
Así es, no somos nada, ¿eh? Y que lo diga usted. Ese era mi chiste preferido cuando era niño. ¿Y usted fue a buscar música por esto? Me imagino que trajo de Haydn. No, Hay no una- teníamos, no había. ¿Cómo no había en la discoteca de Haydn? Primero voy a ver ¿Usted si sabe una puedo cosa? dedicárselo a alguien, a ver. No hay nadie para dedicar. Al príncipe Esterhazy, que por lo menos lo quería entero a Haydn. Y a todos los chorros, que por tener cabeza de chorro, fueron víctimas de la injusticia. Los detenían porque tenían cara de chorro, Claro. como suele ocurrir, ¿no? Sigue en vigencia. Sí, sí. No, hemos traído el tango que era inevitable, Haydn. por una cabeza. Correcto, sí, es mucho... Así que, por una cabeza que finge ese tango haber sido escrito para señalar el margen de una victoria, en realidad, ¿no? Sí, claro. Pero no, ¿No? en realidad fue escrito pensando en la cabeza de Haydn y en tantas cabezas famosas como la de Voltaire, la de Jeremías Bentham y otras cabezas que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Todos nobles potrillos ellos. Todos nobles potrillos. Escucharemos ahora entonces la grabación clásica de Carlos Gardel de este tango dedicado a Haydn que se llama Por una cabeza. Adelante.